Canal 33. Para el mundo, www.canal33.tv. Seguimos creciendo. Muy buenas noches y bienvenidos a las 8 en punto. FUSAES hace un par de días emitió su último informe trimestral que corresponde a los meses de julio, agosto y septiembre, ¿no? El informe trimestral. Y de acuerdo a este informe, el panorama mundial está mostrando signos de recuperación, pero no está ocurriendo lo mismo en nuestro país, donde no se está reflejando ese comportamiento. Para un ejemplo, esto puesto por mí, no por FUSAES, todas las cifras, digamos, siguen estando a la baja. La única que está en alza es el desempleo. Para ampliar este informe, que obviamente siempre es importante saber cómo están los indicadores, cuál es la radiografía del país en el último trimestre, vamos a conversar con dos directamente encargados de este informe, ¿no? Uno es el director del Departamento de Estudios Económicos y Sociales de FUSAES, Roberto Rivera Campos. Gusto saludarte, Roberto, bienvenido. El gusto es mío, buenas noches, Nacho. Y Álvaro Triguero, gerente de la sección macroeconómica del Departamento de Estudios Económicos y Sociales de FUSAES. Buenas noches. Buenas noches, Álvaro, Nacho. bienvenido. Muchas gracias. Vamos a saludar a Banco Agrícola, que hace posible este primer segmento 8 en punto. Inmediatamente continuamos con el tema esta noche. Nací acá, igual que tú, y juntos hemos vivido muchas cosas. Nos ha llovido sin parar durante días, pero nunca nos hemos ahogado. La tierra ha temblado, pero jamás nuestro espíritu. Hoy seguimos acá, con la frente en alto, y si pudiera volver a nacer, nacería igual que la primera vez. Nacería salvadoreño. Banco Agrícola. Bueno, partamos y llegamos por la base, diría yo, que es lo que nos puede interesar hoy día. El mundo está recuperándose en estos momentos, los grandes mercados internacionales están mostrando, Roberto, signos de recuperación después de esa crisis tan grave que se vivió el año pasado y principios del anterior. Sí. Y fines del anterior. Sí, bueno, la crisis internacional, pues todos la conocemos, hemos estado al tanto de ella. Básicamente el quiebre ocurrió a partir de septiembre del año pasado, 2007. O sea, prácticamente 2008, digamos. 2008. 2008 ya. fue el quiebre ya más fuerte, digamos, pero la crisis empezó a mediados del 2007, sí. Tienes toda la razón, pero el impacto más fuerte fue con la caída de Lehman Brothers en septiembre del 2008, y desde entonces empezó a transmitir esa ola con mucha más fuerza. Ya venía empujando, pero a partir de entonces comenzó a empujar con mucha más fuerza. Ese fue, digamos, dramático el impacto de la crisis. De hecho, es en octubre, de septiembre-octubre de ese año, en donde los niveles de riesgo financiero en el mundo llegaron a niveles muy elevados. Y lo que se observa, digamos, por la naturaleza financiera de la crisis, es que desde entonces gradualmente empezó a bajar ese riesgo financiero hasta llegar a niveles bastante bajos durante este año. Eso, digamos, en la causa fundamental de la crisis, que fue el problema financiero y que se tradujo en riesgo, y ese riesgo se refleja en problemas de tasas de interés, en cierre de crédito, disponibilidad de crédito. Se secó el mercado financiero internacional, como hemos hablado en otras ocasiones, pero los niveles de riesgo han disminuido considerablemente. Ese es, digamos, un primer indicador. En términos ya de lo que es la producción, se empieza a ver en las distintas economías desarrolladas un giro que ya empieza a sostenerse un poco más. Por ejemplo, este tercer trimestre, la economía de Estados Unidos ya creció 3,5%. Eso no significa que durante ¿Cómo va a terminar el año Estados Unidos? Se espera que, tengo por acá la cifra, permíteme, Estados Unidos espera que termine con una contracción de 2,7%.
Pero se pensaba que iba a ser mucho más alta. que pensaba que iba a ser mucho más alta. De 7 se hablaba incluso. Se hablaba de cifras Sí. mucho más elevadas, ¿verdad?, que llegaban a niveles como ese. Se Ya. espera, por ejemplo, las proyecciones... ¿Cuántos trimestres lleva Estados Unidos creciendo positivamente? ¿Uno nomás? Cuando un me habla trimestre... Perdón, es ¿el 3% de un mes o de un trimestre? de un trimestre. Ya. Sí, El último entonces, trimestre creció 3%. 3%, Y 3,5%. los anteriores trimestres cayó. Habían sido negativos. De 10 Entonces, el seguramente. conjunto del año va a ser negativo, va a ser Sí. 2,7, como Ok, se pero mencionaba. creció el trimestre pasado y se supone que el próximo trimestre también va a crecer. Se esperaría que pueda crecer un poco y eso permita recuperar y haga un promedio de 2,7 a lo largo del 2009, negativo, ¿verdad? Negativo. Negativo. Entonces, lo importante acá es que la economía norteamericana parece que después de esa caída profunda ha empezado a sostenerse en su crecimiento. En términos reales, lo mismo está ocurriendo. Por ejemplo, la economía mundial va a contraerse 1% durante este año, es lo que se espera que cierre el año, con 1% negativo. Europa se espera que se contraiga con 4% negativo, o sea que son Claro. cifras mayúsculas de las que estamos Mayúsculas hablando, grandes, sí. ¿verdad? Pero la actividad real empieza a mostrar signos de crecimiento. Asia, que es un mercado tan fuerte mundial. Bueno, no tengo el de Asia, pero Ya. por ejemplo Japón se va a contraer 5%, Ya. 5,5%. Ya. 5,5%. El único que va a crecer es China, ¿verdad? Ya. Va a crecer